Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras y de nuestro intento de unificar las ciencias con la espiritualidad. Las ciencias son un camino para conocer al Creador. Si nosotros conocemos las ciencias, estamos conociendo su obra, los aspectos de su obra, estamos mirando sus caminos. Por lo tanto, todo lo que aprendamos nos llevará definitivamente al Creador. Por eso he mencionado anteriormente que nuestros templos en donde nosotros vamos a realizar un culto a Dios, y este culto en el que tiene que leerse la Biblia, tenemos que cantar, reflexionar, arrepentirnos y orar. En realidad, estos lugares deberían ser también lugares de estudio de las ciencias. ¿Qué nomás deberíamos estudiar allí? Deberíamos estudiar matemáticas, física, química, geometría, ciencias humanas, sociología, aún política, para aquellos que les guste la política. Y fundamentalmente también psicología. ¿Por qué la psicología? Porque gran parte de las historias bíblicas tienen connotaciones psicológicas. ¿Para qué sirve la psicología? Para conocernos a nosotros mismos. Porque nosotros, en realidad, para cumplir el mandato del Creador que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo podemos amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos? Si nosotros, para nosotros mismos, somos desconocidos. No podríamos amar a alguien desconocido, pero ese perfecto desconocido en realidad somos también nosotros mismos. Por tanto, si estudiamos las ciencias, cada una de estas ciencias es uno de los aspectos del Creador, uno de los aspectos que nos conducen hacia el Creador. Y nuestros templos deberían ser lugares en donde nosotros podemos ejercitar el pensamiento. ¿A través de qué? A través de las ciencias, a través del razonamiento. Cuando nosotros hablamos en la iglesia de la fe, en realidad deberíamos hablar de un recurso que se tiene que ir construyendo con nuestro conocimiento. La fe no es algo que debemos tener cerrando los ojos. La fe, para tener fe, tenemos que conocer. Por eso los versos acerca de la fe dicen, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué tenemos certeza? ¿Por qué tenemos convicción? Porque conocemos. Y cada vez que conocemos y conocemos más, logramos conocer más acerca del Creador. Y además hay otro verso que dice es la fe, ¿no? La fe empieza por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Es decir, la fe empieza por el racionalizar lo que escuchamos. No es cuestión solamente de escuchar y de hablar, sino escuchar para racionalizar.
La palabra del Creador es para racionalizarla, para pensarla, para preguntarse todos los aspectos que podamos respecto de cualquiera de las historias que estamos analizando. En esta oportunidad tenemos que analizar la quinta letra hebrea. La quinta letra que corresponde a la letra G. Ya hemos visto la letra Aleph, que corresponde al mismo creador, el primero y el único. La letra Bet, que simboliza nuestra casa. La letra Gimel, que implica el correr para buscar a quien hacer el bien. Dalet es el hombre pobre a quien debemos hacer el bien. La letra Hei en su verso, en su lema, de que está escrito aquí, dice Halel Elokeja, que está escrito en estas letras hebreas también, Halel Elokeja, que significa alaba a tu Dios. Alaba a tu Dios. Ahora, ¿cómo está constituida la letra Hei? Veamos, ¿por qué alabamos a nuestro Dios o con qué alabamos a nuestro Dios? Si nosotros nos vamos hacia la escritura misma de la letra Hei, entonces voy a hacer una escritura de la letra Hei. La letra Hei tenemos que escribirla con una barra horizontal, luego bajamos verticalmente hasta topar el piso y una letra más pequeña dejando una abertura de la boca, como una boca aquí en el extremo izquierdo superior. ¿Para qué estudiamos todo esto? Porque cuando estudiamos esto logramos entender ciertos aspectos adicionales de la escritura. No porque sea un imperativo para poder entender la Biblia, sino que con esto logramos entender mejor. Entonces, por ejemplo, si comenzamos, ¿cómo hacemos esto? Como hemos estado explicando, comenzamos desde el extremo izquierdo y nos vamos hacia la derecha, ¿sí? Escribiendo una línea horizontal, graficando una línea horizontal. Luego, de la esquina, bajamos hasta el piso. ¿Sí? Construimos esta segunda parte con otra línea horizontal. Es decir, aquí ponemos una letra Vaf, pero en forma horizontal. Ahora ponemos una letra Vaf ya en su forma vertical. ¿Bien? Pero esta letra, la letra en la izquierda o esta barra en la izquierda es una letra Yud. ¿Por qué? Porque es más pequeña. Y esta la dibujamos asimismo desde arriba hacia abajo, que sería 6 hasta el 7 que tenemos que dibujarlo acá. La pronunciación entonces de esta letra es la letra Hei. Este es lo que se conoce como la transliteración de la letra. ¿Sí? Y el valor numérico de la letra es 5. Le vamos a poner aquí. La letra Hei vale 5. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué está construida de esta forma? Porque corresponde a los 3 aspectos de nuestras vestimentas.
Entonces vamos a escribir aquí las vestimentas del alma. Las vestimentas del alma, ¿cuáles son? Vamos a hacerle un poquito más grande. ¿Cuáles son las vestimentas del alma? Las vestimentas del alma son, vamos a dibujar adecuadamente, el pensamiento, el habla y la acción. El pensamiento, el habla y la acción. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Perdón. Ah, sí, está bien. Pensamiento, habla y acción. Ahora, vamos a trasladar el pensamiento y el habla y la acción a la letra en sí mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a la letra para ver qué corresponde cada una, el pensamiento corresponde a la parte horizontal. El pensamiento es la barra horizontal. El pensamiento es el que se origina aquí en nuestra cabeza, en la parte más alta, en este caso la parte más alta de la letra. El habla es lo que finalmente ocurre, se origina en nuestro pensamiento. ¿Sí? El habla se origina en nuestro pensamiento, por eso vimos que el dibujo de la letra viene desde arriba, se conecta al pensamiento. El habla conecta el pensamiento con este mundo. Es decir, nosotros hablamos y estas palabras ahora salen de nuestra cabeza y fluyen hacia el mundo exterior, y el mundo exterior está simbolizado aquí por el piso. Y nuestras acciones, como nosotros vimos las acciones en la letra Gimel, las acciones en la letra Gimel son ese pie que está presto a moverse. Está más chiquito, ¿sí? Porque de todas maneras simboliza también la sabiduría. La sabiduría para la acción. Entonces tenemos aquí nuestras acciones. La acción que finalmente también están conectando nuestro ser interior con el mundo exterior. Ahora, esta letra G, ustedes pueden ver aquí, esta letra G tiene una forma con un huequito aquí, que es como el habla, es como nuestra boca. Es decir, nuestra interioridad, que está formada por el pensamiento, el habla y la acción, tiene que comunicarse con el mundo exterior a través de una boca. Entonces, es debido a esto que la letra G mantiene aquí esta abertura para permitir la interioridad comunicarse con el mundo exterior. ¿Qué significa la letra G? El significado. El significado de la letra G es nuestra naturaleza, nuestra habla y nuestras acciones. ¿Bien? Este es el significado de la letra G. Naturaleza, habla, acciones. Ahora, ¿qué implica la naturaleza, el habla y las acciones? Hay una bonita historia en la historia de José, que es más o menos por esta época que se está estudiando la historia de José. Cuando José está en Egipto y sus hermanos le vienen a ver por comprar alimentos, él les dice, les manda con provisiones y les dice, tomen por ustedes mismos semillas. Es decir, como que les está dando granos para que vayan a comer. Pero en realidad él
el texto habla, tomen por ustedes mismos semillas. Es decir, cuando nosotros hablamos de semillas, nos está dando la posibilidad de que podamos germinar adicionalmente el grano. Es decir, el grano no va vacío, el grano va fructificado, tiene que ir fructificado. Cuando damos a alguien algo, esto debe ser que algo que produzca. El habla, en realidad, cuando el habla sale de nuestra boca, tiene que ser fructífera. Y este es el secreto de la letra G. ¿Cuál es la forma más elevada de la caridad? Llamamos caridad o amor, a compartir. ¿Sí? Es cuando el dador se oculta completamente del receptor. ¿Para qué? Para no avergonzarlo. Es decir, si nosotros vamos a dar algo, el algo que nosotros demos no tiene que provocar vergüenza en el receptor. Es decir, tenemos que ocultar nuestro acto de dar. El actor debe estar oculto para que no produzca vergüenza en el receptor. Porque el obsequio encubierto doblega el enojo. Es decir, inclusive nos sirve para aplacar el enojo. Y es por esto que José les dice a sus hermanos, tomen para ustedes semillas. Él estaba encubierto. Él estaba encubierto. Él no se había dado a notar, miren, yo soy su hermano. Y ahora ustedes dependen de mí, ¿no? Él estaba encubierto, les estaba dando para que vayan retornen con sus semillas a su casa, en donde estaba habiendo problemas de falta de granos, ¿no? A esto se dice que corresponde a la Sefirá de Yesod. La Sefirá de Yesod, que es el fundamento, es la forma de expresarse, ¿sí? Es expresarse en forma de dar semillas. Las vestimentas, como vimos, corresponden al pensamiento, el habla y la acción. La vestimenta es superior. La vestimenta superior es el pensamiento, es la expresión del propio intelecto interior nuestro, el supremo, el que está arriba. Y las emociones hacia uno mismo. El proceso del intelecto y las emociones al volverse conscientes al pensar es similar al darse a sí mismo. El esencial dominio inconsciente del alma. Darse a sí mismo y darse a otro, el estado propio del estado de conciencia. Es decir, tenemos que adquirir un estado de conciencia. Las dos vestimentas inferiores, el habla y la acción, posibilitan expresarse a los demás. Entonces, el pensamiento que está arriba está como solitario, pero las dos acciones, el habla y la acción, nos permiten conectarnos con el mundo exterior. Estas tres líneas que estamos hablando de la letra G son las tres vestimentas. Nuevamente, el pensamiento que está arriba, el habla que baja y la acción que está presta a correr para hacer el bien. La línea, ¿por qué la arriba es una línea horizontal? Porque simboliza un estado de ecuanimidad, un estado de equilibrio. El continuo y llano fluir del pensamiento es la contemplación de cómo Dios se encuentra por igual en todo lugar y en cada cosa. Es decir, en el pensamiento podemos encontrarle a Dios en todas partes. Uno debe entender que cada uno de nosotros posee un punto interior de bondad y que todos somos iguales ante el Creador en esencia.
Esta comprensión, el plano elevado, horizontal de la propia conciencia en relación a otro, configura el escenario de las relaciones personales para todo individuo. El origen de la palabra, la línea vertical derecha de la GEI, está conectada directamente con la línea del pensamiento. Y luego desciende para expresar los pensamientos propios y los sentimientos interiores hacia otros. La raíz de la palabra hablar en hebreo es dabar, que significa liderazgo. Siempre hay un líder en la generación. No hay dos, hay un líder en la generación. Y este liderazgo de alguna forma implica jerarquía, posiciones relativas de arriba y abajo. Y esto es representado por una línea vertical. El rey, y del mismo modo, todo líder rige a través de su poder de hablar. La palabra del rey tiene que ejecutarse. La palabra del rey es ley. Con la palabra del rey, allí está su soberanía. Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, sin embargo, el consejo de Dios seguramente se alzará. Vamos a pasar a mirar ahora ciertos otros aspectos de la letra G. Veamos, estamos. Entonces, ¿qué historias, con qué historias podemos enlazar la letra G? Si nosotros recordamos, hay un patriarca cuyo nombre inicialmente era Abraham. Y vamos a tratar de escribir esto en hebreo. Abraham en hebreo. ¿Bien? Abraham en hebreo es Aleph, Bet, Resh y Mem. Déjenme ver aquí, Abraham. ¿Sí? Abraham, vamos a ponerle un poquito más grande. ¿Sí? ¿Y cuál era el nombre de su esposa? El nombre de su esposa era Sarai. Vamos aquí, vamos a poner el nombre Sarai. Creo que debemos hacerle un poquito más grande. Sarai es el nombre de su esposa. Bien, ahora vamos a ponerle el nombre hebreo para Sarai. Sarai es Shin, Resh, Yud. Sarai, y le vamos a poner en el mismo tamaño. Sarai. Bien. ¿Qué ocurrió a lo largo de la historia? Nosotros conocemos. Por alguna razón, el creador cambió el nombre de Abraham a Abraham. Entonces, vamos a poner por aquí el nombre de Abraham. Ahora se llama. No vamos a analizar toda la historia. Abraham. Vamos a hacerle un poquito más pequeño. Abraham. Y vamos a escribir ahora su nombre en hebreo. Vamos a escribir el nombre en hebreo y estamos a hacerle un poquito más grande. Aquí. Entonces vamos a escribir. Abraham, aparentemente en español hay dos letras que se añaden, sin embargo en hebreo es una sola. Comenzamos. La letra Aleph, la letra Bet, Resh, y luego se añade una letra Hei y una letra Mem. Ahí. Entonces vamos a ponerle
por ahí. Entonces, ¿qué vemos en las letras de los nombres Abraham y Abraham? Abraham tiene una letra adicional que precisamente corresponde a la letra G. Entonces le vamos a poner, le vamos a señalar esta letra G aquí. ¿De dónde salió la letra G? Aquí hay una cosa muy interesante. El creador le añade esta letra, pero veamos qué ocurre con su esposa. Vamos a su esposa y vamos a escribir el nombre de su esposa, que cambia también. Es decir, no solamente cambió el nombre de Abraham, sino también de Sara, y ahora es Sara. Le ponemos con una letra H, o podríamos ponerle, por ejemplo, así, Sara, porque tiene esta terminación un poco más fuerte. ¿Sí? Sara. Yo voy a ponerle un poquito más abajo porque vale la pena explicar la forma de dónde sale la letra G. Entonces vamos a escribir ahora el nombre de Sara o Sara en hebreo. Vamos a escribir en hebreo. Sara tiene una letra Shin, una letra Shin, luego Resh y una letra G. Perdón, ahí, Sara. Entonces, el nombre de Sara se transforma en Sara. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos, aquí vamos a señalar esta letra, la letra Yud. Vamos a ponerle esta en este color. A ver. Vamos a ponerle en este color para que no nos vayamos a confundir. Esta letra Yud, la letra Yud, a ver, la letra Yud, perdón, esto es decir, la letra Yud tiene un valor de 10. Entonces, cuando nosotros hacemos las gematrias o los valores, la numerología de estas letras, encontramos que Saraí termina en la letra Yud que vale 10. ¿Qué ocurre con estas dos, con esta letra que se transforma en una letra G? Aquí. ¿Sí? Vamos a señalar la letra G. ¿Cómo se transforma esta letra G? Esta letra Yud en una letra G. Es decir, la letra G vimos, la letra G tiene un valor de 5, ¿cierto? Por lo tanto, cuando le cambie el nombre a Saraí, lo que está haciendo es disminuyendo el valor de la letra Yud a una letra G. Ahora ya no se llama Saraí, ahora se llama Sara. El valor de 10 cambió ahora a un valor de 5. Por eso es bueno entender las matemáticas, aunque sencillas, de la escritura, ¿no? El valor de 10 se transforma en 5. Pero ¿qué pasó con el otro 5? Es decir, esta letra Yud, vamos a ponerle por aquí, esta letra Yud en el esposo no debería desaparecer, ¿no? Vamos a poner aquí esta letra Yud, aquí. Esta letra Yud, ¿sí? No debería desaparecer. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esta letra Yud? Esta letra Yud se transforma en dos letras Hey. En dos letras G. Entonces, veamos. Lo que ocurre aquí es esta letra que vale 10. Recordemos, vale 10, ¿no es cierto? Esta letra que vale 10
se transforma en 2 5. Un 5 y otros 5 aquí que suman 10, ¿cierto? Entonces, una de esas letras, esta letra G, esta letra Yud se transforma en 2G, ¿bien? Se divide en 2G. Una letra G que va para el nombre de Sara y una letra G que va para el nombre de Abraham. Es decir, ¿qué está ocurriendo a Abraham? A Abraham, el creador le está añadiendo una vestimenta, la vestimenta que corresponde a su pensamiento, el habla y la acción. Es decir, el hombre, Abraham, era un hombre bendecido. De hecho, el nombre Abraham significa padre bendecido. Cuando nosotros leemos, dice que el nombre de él era Abraham porque era padre bendecido. Pero ¿qué ocurre con su nombre? Al ponerle una letra G adicional en intermedio, lo que le está dando es un carácter adicional que corresponde a su alma, al pensamiento, el habla y la acción. Es decir, al añadirle aquí, está añadiéndole una nueva característica a su alma. Le está cubriendo de una vestimenta. ¿Se acuerdan que en la escritura dice que a nosotros también nos darán vestiduras nuevas? Blancas, finas y resplandecientes. Entonces, ¿cuál es el simbolismo de esta historia? El simbolismo es, Abraham tenía a su esposa Sarai, y Sarai, a lo largo de la historia nosotros vemos que el creador le dice, de Sarai, de Sara, escucha su voz. De Sara, a ella escúchale. ¿Bien? Es decir, el valor del ser humano está en su interioridad, en lo que conocemos como esposa. Cuando esa transformación en la interioridad del ser humano se produce, entonces esa esposa es capaz de reducirse, de dar su vida, de bajar de un valor de 10 para dividirse en 2 5 y de esta forma hacer un sacrificio por su esposo. O lo que es lo mismo, si nosotros cultivamos nuestra interioridad, en nuestra interioridad se encuentra el tesoro más grande y ese tesoro más grande tiene que embellecerse en nuestra propia interioridad para transformarnos de Sarai a Sara y también subir a su esposo, cubrir al lado de su esposo para que él pueda tener ahora una naturaleza de pensamiento, habla y acción, a una nueva vestidura. Entonces, lo que ocurre con Abraham es una cosa muy interesante. Está dotándole a Abraham, que ahora es Abraham, de una nueva naturaleza. Ahora, veamos qué significa esto en el contexto de el árbol de la vida. En el árbol de la vida nosotros conocemos que Abraham simboliza esta sefirá, la sefirá de Gesed. Gesed, perdón, vamos a poner Gesed, que simboliza la bondad amorosa. ¿Qué ocurre con la bondad amorosa? La bondad amorosa simbolizada por Abraham, ¿sí? Por Abraham, esta bondad amorosa tiene que estar cubierta por su esposa, la letra G. ¿Sí? ¿Cuál es la esposa de Abraham? La esposa de Abraham es Sara. Entonces, en términos del árbol de la vida, esto corresponde a Sara o Sara. Vamos a poner así. Sara
que corresponde al temor a Dios, al temor referencial. Y también al poder. ¿Bien? Porque cuando está transformada nuestra interioridad, en realidad tenemos poder. Tenemos el poder que está innato en nuestra propia interioridad. Entonces, estos dos aspectos se funden en uno solo. ¿Bien? Están unificados los dos poderes en uno solo cuando se funde la derecha, como vemos aquí, se funde la derecha, nuestro aspecto masculino con nuestro aspecto femenino. Cuando nuestros dos aspectos, el aspecto masculino y el aspecto femenino, están unificados, cuando nuestra inteligencia y nuestro pensamiento está unificado con nuestras emociones, entonces estamos en un estado de equilibrio. Vamos a ponerlo esto de otra forma. ¿A qué corresponde todo esto, todo este estado de equilibrio? A este estado de equilibrio se le conoce como la coherencia. Si nosotros, en el aspecto relativo de nuestra interioridad, esto es nuestro pensamiento, ¿bien? Nuestro pensamiento debe estar unificado con nuestra, vamos a hacerlo de nuevo. Nuestro pensamiento debe estar unificado con nuestras emociones, ¿sí? O con nuestra habla también, ¿no? Emociones. Y también con nuestras acciones. Que corresponden a estos tres aspectos de nuestra interioridad, a nuestras acciones. Bien, a ver, sería ahí. Nuestras acciones. ¿Qué ocurre? Nuestras vestimentas, esto diríamos aquí, vamos a poner como el habla también que corresponde, porque en realidad nuestra habla es o tiene tintes emocionales. Entonces, el pensamiento, el habla y la acción deben estar en coherencia. Entonces nosotros, cuando encontramos coherencia en estas acciones, ya tenemos algo, pero esta coherencia debe llegar mucho más allá de una simple coherencia. La coherencia significa que nosotros lo que pensamos, hablamos y lo que hablamos, hacemos. Es decir, todo está en relación con nuestra propia interioridad. ¿Sí? Que lo mismo que pensamos, hablamos y lo mismo que hablamos, hacemos. Pero, ¿qué es lo que a veces ocurre en nuestra interioridad? En nuestra interioridad a veces hablamos lo que no queremos decir. A veces hacemos lo que no hemos pensado y lo que tampoco hemos hablado. Es decir, nuestro pensamiento está por una dirección y nuestras emociones y nuestra habla y nuestras acciones están por otro lado. Esto no es un estado de coherencia. El estado de coherencia es hablamos y decimos y hacemos todo conforme pensamos. Pero la coherencia, dijimos, no es únicamente un estado de tener relación entre el pensamiento, el habla y la acción. Porque si nuestros pensamientos son malos y nuestra habla y nuestras acciones también son malos, ¿sí? Tenemos coherencia. Tenemos coherencia en lo que hablamos. Tenemos coherencia en lo que hacemos respecto a lo que pensamos, pero eso no está correcto. Más allá de la coherencia, tenemos que llegar a un estado de conciencia. Un estado de conciencia significa que somos coherentes, pero nuestros pensamientos
Nuestros pensamientos son buenos. Son buenos. Y si nuestros pensamientos son buenos y somos coherentes, entonces también nuestra habla y nuestras emociones son buenas. Y también nuestras acciones son buenas. Entonces, ¿qué debemos lograr? Es verdad que tenemos que lograr coherencia para que todo esté alineado en nuestra interioridad. Pero más allá de todo esto, tenemos que alcanzar un estado de conciencia. El estado de conciencia significa inclusive abrirnos, no solo a conocernos a nosotros mismos, sino abrirnos hacia los demás. Si lo que yo hago hace bien o hace mal al prójimo. Por eso la Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros somos coherentes y además tenemos un estado de conciencia, nuestras acciones, nuestro pensamiento, nuestra habla, tendrá que salir de nuestra interioridad de manera que haga el bien. ¿Qué simboliza, por tanto, Abraham? Y veámosle nuevamente en esta estructura que estamos siempre analizando. Aquí, en esta estructura del árbol de la vida, siempre hemos dibujado el pensamiento en la cabeza, ¿cierto? El pensamiento en la cabeza. Y luego, cuando en nuestro pensamiento se forma, que el pensamiento es una chispa que aparece de pronto en nuestra interioridad y luego se va formando en algo como nosotros le llamamos padre, ¿sí? Y se une en algo llamado madre, ¿sí? El padre es ¿qué? El padre es la sabiduría. Si comenzamos a procesar nuestro pensamiento, la sabiduría, la chispa que tenemos, le damos sabiduría, pero también le damos inteligencia o entendimiento, ¿sí? Que es el principio madre. Cuando esto se produce, entonces comienza a germinar los frutos en nuestra interioridad. Los frutos en nuestra interioridad, vamos a hacer un solo gráfico aquí. Los frutos en nuestra interioridad inician por la bondad. Comienza a aparecer bondad en nuestra interioridad. Es decir, si aparece la bondad amorosa, aparece el estado de el patriarca Abraham. ¿Bien? Entonces aparece ya un patriarca en nuestra interioridad. ¿Qué significa? Que ya le estamos dotando de cierta estructura a nuestra alma, porque le estamos incrementando una letra G, una vestimenta a nuestra alma. Ya comenzamos a trabajar, a cubrir nuestra desnudez. Ya comenzamos a cubrirnos a nosotros mismos de las vestimentas del alma que tienen que irse perfeccionando día a día. Es decir, la letra G alude a este proceso interno nuestro de la transformación para lograr cubrirnos de bellos pensamientos, de bellas palabras y de bellas acciones. Curiosamente, este poder está ¿en dónde? Vamos a decir, está en nuestras propias manos. ¿Por qué está en nuestras manos? Porque en nuestras manos, curiosamente, tenemos 5 dedos que corresponden a la letra G. Estos 5 dedos que deben unificarse con nuestra esposa. Se unifican con nuestra esposa, que es nuestra propia interioridad, para que todo sea en coherencia. Y nosotros tenemos que trabajar en buenos pensamientos para que esos buenos pensamientos generen mejores palabras, buenas palabras y buenas acciones. Entonces, la letra G es ese camino.
el camino del cambio de nuestra naturaleza interior.